Muy buenas a todos, mi nombre es Harold Sosa, soy estudiante del curso de Turbomáquinas en UNA y en este video estaremos tratando acerca de la energía hidroeléctrica en Honduras. Todo empezó en 1957, pero es increíble pensar que Honduras es un país montañoso que cuenta con muchos ríos que fluyen hacia el Mar Caribe y hacia la bahía del Golfo de Fonseca. Sumado a estas corrientes fluviales, Honduras cuenta con fuentes lacustres, como el lago de Yohoa o Taulabé, ubicado entre los departamentos de Comayagua, Cortés y Santa Bárbara, además de varias lagunas que colindan con el Caribe hondureño. Y aún con esto, estos recursos no eran usados o explotados. Más bien la energía de las comunidades potenciales para aprovechar esto era proporcionada por las alcaldías utilizando motores de combustibles fósiles o centrales térmicas. Pero en 1957, Harsa Engineering Company realizó estudios para ver la posibilidad de emplear las aguas del lago de Yohoa para la generación de energía eléctrica. Este estudio sentó las bases de la construcción de Cañaveral, conocida popularmente como Río Lindo, la primera central hidroeléctrica de Honduras. Aunque Río Lindo inició la distribución de energía eléctrica en 1964, operó en totalidad a partir de 1978. 2 años después, alimentada por el río Comayagua, se inició la construcción de Francisco Morazán, mayormente conocida como el Cajoma, la planta hidroeléctrica y de control de inundaciones más grande de Honduras. Pero, a pesar de estos proyectos, gran parte del territorio hondureño continuaba careciendo de electricidad. En la década de 1980 apareció en Honduras el Movimiento Popular de Liberación Chinchonero, cuyo nombre lo adoptaría en honor y espíritu aguerrido de Serapio Romero, alias Chinchonero. Y las centrales de energía térmica que abastecían a los entonces municipios de Comayagüela y de Tegucigalpa fueron destruidas por un atentado terrorista de este movimiento. La falta de electricidad originada por esta acción terrorista obligó al gobierno central a acelerar el funcionamiento del cajón, que se concluyó en 1985 y también impulsó a buscar nuevas fuentes de generación de energía. Bueno, siguiendo con las centrales hidroeléctricas de Honduras, como ya se expuso, el primer proyecto a gran escala de la empresa fue la primera planta de producción de energía eléctrica Cañaveral. Esta comenzó a operar en 1964 generando 29 megavatios como parte del desarrollo potencial del lago de Yohoa. Aunque para muchos Cañaveral y Río Lindo es la misma central hidroeléctrica, lo cierto es que la última, perdón, se desarrolló con una capacidad nominal de 80 megavatios, o sea, mucho después. La construcción se desarrolló en 3 etapas. En la primera etapa se hizo el cierre de 2 desagües del lago, la construcción de acueductos y lo que nos interesa, que es la construcción de una sala de máquinas en la que se instaló 2 turbinas Francis de eje vertical que giran a 514 revoluciones por minuto. Cada una mueve un generador con una capacidad de 14.5 megavatios y con eso la construcción de una subestación elevadora de voltaje en Cañaveral. También la construcción de líneas de transmisión de alto voltaje a San Pedro Sula, a Tegucigalpa y la construcción de subestaciones reductoras de voltaje en cada una de estas ciudades. En la segunda etapa se hizo la construcción de un embalse donde se almacena temporalmente el agua antes de viajar por la tubería hacia las turbinas de Río Lindo. Su capacidad de almacenamiento es de 450,000 metros cúbicos y la construcción de una sala de máquinas. Esto es lo que nos interesa a nosotros, como lo decía, entonces, donde se instaló 2 turbinas tipo Pelton de 4 inyectores de 450 revoluciones por minuto. Cada una mueve un generador de 20 megavatios. Y en la tercera etapa se logró mediante la ampliación de la sala de máquinas de Río Lindo, en donde se instalaron 2 nuevas unidades generadoras para tener un total de 4 y con una capacidad total instalada de 80 megavatios. Y más construcción y modificaciones es lo que hoy conocemos, es lo que hoy constituye el tercer complejo hidroeléctrico más grande de Centroamérica, con una capacidad para producir 840 millones de kilovatios hora anuales. En lo que se refiere a la popular central eléctrica El Cajón, los estudios de aprovechamiento del río Umuya de Comayagua comenzaron en 1967 por la compañía Motor Columbus Ingeniero Consultores de Suiza, quienes estuvieron a cargo del diagnóstico de factibilidad del proyecto. Las obras civiles se iniciaron oficialmente el 15 de junio de 1980 bajo la responsabilidad de 2 consorcios contratistas, que eran empresas de Italia, Suiza y Alemania.
Su sala de máquinas está localizada dentro de la montaña Roca Caliza, que constituye el lado izquierdo del cañón, tan cerca como ha sido posible de la presa. Su construcción final se hizo en 2 etapas. En la primera, sus dimensiones son las siguientes: 110 metros de longitud, 30 metros de ancho, 49 metros de altura. La roca donde se hizo la excavación es de excelente calidad, por lo que no fue necesario construir obras especiales de soporte. Dentro de esta amplia sala de máquinas se construyeron 8 diferentes niveles, donde están localizadas en su interior las 4 turbinas tipo Francis con un eje vertical girando a 300 revoluciones por minuto. Cada turbina mueve un generador de 75 megavatios. Ese generador está conectado a un transformador trifásico que eleva el voltaje de 13.800 a 230.000 voltios. La energía sale por medio de cables de potencia aislados hacia la subestación. En la administración de Mel Zelaya, consciente de que era para lograr la recuperación y el desarrollo del país era necesario mejorar el servicio de energía eléctrica, dispuso que se rehabilitaran los anteproyectos diseñados antes del MIS. Las necesidades energéticas estaban siendo satisfechas por muchas empresas privadas que no solo comenzaban a vender al país energía térmica, sino que también habían facilitado trabajo con mejores sueldos al recurso humano que trabaja para el estatal, y por motivos políticos había sido reemplazado. Muchas de estas empresas privadas habían creado más hidroeléctricas y le vendían sus servicios al país. Por ello, se observó un crecimiento del 2007 al 2017 de 43 hidroeléctricas, de las cuales 36 son privadas y 7 son estatales. La tabla describe las características de las centrales hidroeléctricas que operan en Honduras. Hay más de 40 hidroeléctricas, sin embargo, solo se consideran 4, 2 estatales y 2 privadas. Se comienza con la central hidroeléctrica Francisco Morazán, la del Cajón, que tiene una potencia de 300 megavatios. A continuación, las tablas se presentan de energía disponible. Las diferentes centrales de unidades son gigavatios hora. Ahora analizamos esta, que era la del Cajón. Aquí miramos, va su producción, su mayor producción de energía fue en el 2010, va. Y aquí está los meses de mayor producción durante los años. Y aquí como vemos que el año 2010 fue el mayor, de mayor producción, estos fueron sus meses. Y el 2015 fue la de menor producción. En Cañaveral, con respecto al rendimiento de la central hidroeléctrica del Cañaveral, que genera una potencia de 29 megavatios. Aquí lo mismo, pero aquí fue algo constante la producción de energía durante el 2009, el 2014, pero su producción cayó, o sea, drásticamente en 2016. Y aún así subió un poquito. Ahora, analizando la electricidad privada, la planta hidroeléctrica de Zacapa, con una potencia de 0.3 megawatts, esto opera en el departamento de Santa Bárbara. En la tabla aquí de la figura 13, se percibe que el mes, en este caso de la hidroeléctrica Zacapa, realmente, obsérvese que son 3 meses que se ven muy frecuentemente, los cuales son noviembre, septiembre, octubre, que estos son los que, o sea, los vamos a encontrar más frecuentes. Cabe recalcar que la hidroeléctrica queda en lo que es el departamento de Santa Bárbara. El río que utiliza es el de Zacapa, o sea, de ahí su nombre. El crecimiento anual de la planta de Zacapa está aquí en esta figura, en la figura 14, en esta tabla. Hay un decaimiento de energía del 2010 al 2016, desde acá, y, o sea, un caimiento de la producción de energía. El único año que tuvo un crecimiento grande fue en el 2008, que tuvo más de 3, o sea, tuvo más de 3 aquí, 2008. Recuérdese que el contrato suscrito con esta empresa expiraba en 2011. La otra empresa que se discute es la empresa Esperanza, ¿va?, cuyo contrato fue suscrito en 2002 y expiraba en 2017. La planta opera en La Esperanza, Intibucá, y tiene una potencia nominal de 12.7 megavatios. A través de la figura 17
Se determina que los meses de mayor demanda del estudio que se realizó fue el mismo para las plantas de masa hidroeléctrica. Obsérvese que los meses con mayor producción son julio, septiembre, octubre, lo mismo, lo que decíamos. Los meses de febrero y marzo son de generación hidroeléctrica muy baja. Desde el mes de octubre va en decaimiento y va en crecimiento en el mes de abril. El mes de menor energía es marzo, de ahí surge la tabla siguiente. En la figura 18 muestra el comportamiento irregular de la generación de potencia de la planta hidroeléctrica de La Esperanza. O sea, crece, decrece, pero no es como que tiene una constante, ¿va? Siempre está cambiando, digamos, algo drásticamente. Otras centrales privadas son o sea, la dicha Zacapa y está La Esperanza, pero también está La Nieve, que da una producción de 0.5 megavatios, la Babilonia con 3 megavatios y Río Blanco con 5 megavatios. En el futuro, es lo que vamos a hablar, o sea, lo más importante del futuro en hidroeléctrica en Honduras es Patuca 1, Patuca 2 y Patuca 3. Se llama el plan para construir una planta hidroeléctrica en el río Patuca, que involucrase 3 departamentos, Olancho, El Paraíso y Colón. La construcción de la represa debería ser un proyecto sostenible y armónico con la reserva ecológica, que será vecino inmediato. Patuca 1 generaría 270 megavatios, Patuca 2 150 y Patuca 3 104. Que aprovechando, o sea, hablando de Patuca, que Patuca 3 ya está funcionando ahí y obviamente es una buena noticia. Y pues en mi opinión, la energía hidroeléctrica en Honduras es muy viable por la importante razón que tiene los recursos, que es el factor principal para el desarrollo de dicha energía. Obviamente beneficia al medio ambiente al ser recursos renovables y también beneficia a la economía. El problema que tienen estas construcciones de estas centrales es que están hechas con inversiones del sector privado y hace que la población lo rechace. Habíamos hablado de lo montañoso del territorio, así que los ríos más favorecen en ese sentido al aprovechar esa diferencia de altura y tener menos pérdidas para la turbina, obviamente. Para el futuro, la proyección es buena porque en el presente no se ven las diferencias en las tarifas, aún con estas centrales, pero hay futuro por lo que decíamos de los recursos. Lo que debe haber es voluntad política, primero porque a los grupos de poder les conviene el consumo de la energía térmica. Y también la transición depende de esta voluntad política. El problema en Honduras son esos problemas que tiene la energía eléctrica en Honduras, que los resultados y o beneficios no se ven reflejados en las tarifas, pero cuanto a generación y suministro de energía, hay futuro. Y las turbinas de mi recomendación son las turbinas Kaplan, que muchas veces lo decimos, que son las que dan mejor rendimiento porque sus alaves son ajustables y que pueden variar su producción de energía, depende de la necesidad, porque puede ser de gran consumo o de poco consumo. Entonces, eso sería todo. Gracias por su atención. Que tengan buen día.